sustancia vasodilatadora. ¿Sí? ¿Ustedes sabían eso? El óxido nítrico, recuerden que lo vimos en neurociencias, dijimos que era un neurotransmisor que estaba relacionado con los procesos de vasodilatación. ¿Sí o no? Además de eso, Sí. o sea, si se disminuye el óxido nítrico, ¿qué le pasa a la vasodilatación? Si se disminuye, ¿Qué vaso, pues, Se aumenta. rastreña? se aumenta, exactamente, se aumenta. O sea, la si yo disminuyo el óxido nítrico, disminuyo, ¿qué le pasa a la vasodilatación? Disminuye. Disminuye, claro, mamita, disminuye. ¿Qué le pasa al sistema nervioso simpático? Se aumenta, porque recuerden que el sistema nervioso simpático tiene un neurotransmisor que se llama la noradrenalina. Por tanto, la noradrenalina es vasoconstrictora. ¿Estamos? Es vasoconstrictora. Y entonces, al haber mayor vasoconstricción, pues va a haber mayor aumento de la resistencia periférica. Se activa un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? En pacientes con hipertensión arterial. Se aumenta como consecuencia de ese daño endotelial. ¿Me están entendiendo, muchachos? Sí, señora. Hola. Bien. Sí, profesor. Lina Castaño, ¿me está entendiendo, mija? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, se disparan o se altera las endotelinas 1, que son moléculas que están asociadas a daño del endotelio. Pero además de eso, jóvenes, también hay otro proceso que se llama la peroxidación lipídica. ¿Y a qué se refiere la peroxidación lipídica? Pues que hay aumento de las LDLs, que son lipoproteínas de baja densidad. ¿Sí? Recordemos que las lipoproteínas de baja densidad están compuestas por o están relacionadas con mayor hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia, pues obviamente, es un factor desencadenante de hipertensión. Por eso es que una gran mayoría de los pacientes que utilizan antihipertensivos también utilizan estatinas. ¿Y por qué utilizan estatinas? ¿Por qué será que usan estatinas? Pues porque las estatinas te van a disminuir los niveles de LDL. ¿Está claro, jóvenes? Además, se producen moléculas de adhesión. Moléculas de adhesión, ¿qué quiere decir? Que como consecuencia de todo ese daño de ese daño de la placa ateromatosa o de ese endotelio, por ejemplo, la ruptura de esas plaquitas ateromatosas, se me van a producir moléculas de adhesión. Hay activación plaquetaria, por eso la hipertensión arterial también produce agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque se forman trombos o placas de grasa alrededor de la arteria coronaria. ¿Está claro? Y al agregarse esos trombos o esas placas en las paredes arteriales, pues me va a disminuir el flujo sanguíneo. ¿Estamos? Entonces, como consecuencia de toda esa cascada, muchachos, pues se va a producir daño de órgano blanco. Daño de órgano blanco. Entonces pueden haber eventos cerebrovasculares, puede haber evento coronario agudo, insuficiencia cardíaca crónica, puede producirse cardiopatías, puede producirse disfunción renal, porque acuérdense que a nivel renal pues se va a liberar la renina, ¿sí? Que es una de las sustancias que se encuentra alterada en pacientes con
hipertensión arterial. Bien, y entonces, para la hipertensión, pues ya recordarán, miren ustedes, que vamos a tener unas causas que se llaman las causas secundarias. Y dentro de las causas secundarias vamos a encontrar la apnea del sueño, el hiperaldosteronismo primario. ¿Quién me dice a qué se refiere el hiperaldosteronismo primario? ¿Quién me quiere decir? ¿O qué es el hiperaldosteronismo? ¿A qué se refiere el hiperaldosteronismo primario? La alta secreción de aldosterona. A la alta secreción de aldosterona, hiperaldosteronismo, ¿cierto? Enfermedades renales, por ejemplo, por eso los pacientes que hacen infecciones de vías urinarias recurrentes o hacen nefropatías o hacen glomerulonefritis en etapas tempranas de la vida, tienen una enorme relación con el desarrollo de hipertensión arterial en épocas mucho más arriba. Entonces, también tenemos el síndrome de Cushing, ¿sí? Que produce una secreción, es decir, produce una alteración o salida exagerada de catecolaminas endógenas que están relacionadas con mayor vasoconstricción. Entonces, recordemos que, pues a mayor vasoconstricción, mayor será es decir, la capacidad para aumentar la resistencia vascular periférica o la resistencia periférica. Las drogas o fármacos, ¿qué drogas creen ustedes que pueden producir hipertensión arterial, muchachos? ¿Qué drogas creen ustedes que pueden producir hipertensión arterial? ¿Qué drogas? Cocaína. ¿Cómo? La cocaína. La cocaína, Anfetaminas. perfecto, las anfetaminas, ¿se acuerdan? Cuando vimos fármaco general, yo les decía que hay sustancias que pueden aumentar la síntesis catecolamínica. Entonces, dentro de esas sustancias catecolamínicas, pues vamos a encontrar un ejemplo, la cocaína, ¿sí? Las anfetaminas, la guaraná y todos los derivados de las anfetaminas podrán producir hipertensión arterial. Ahora, hay unos factores que se llaman factores predisponentes. ¿Qué factores predisponentes se relacionan con hipertensión? La edad. A mayor edad, es decir, después de los 50 años de edad, la probabilidad de hacer procesos hipertensivos pues será mayor. La obesidad, la disminución de la actividad física, el tabaquismo, la diabetes mellitus, el alcohol, o sea, el consumo de alcohol también está relacionado con el consumo de alcohol también está relacionado con una mayor probabilidad de daño endotelial. Por eso las personas hipertensas pueden morirse después de una resaca. Bien, entonces, según la Sociedad Americana o la Asociación Europea de Hipertensión Arterial, vamos a encontrar, fíjense, 3 estadios de hipertensión. La prehipertensión, donde vamos a encontrar cifras sistólicas que generalmente se encuentran o están relacionadas con cifras sistólicas por encima de 120, 139, con diastólicas entre 80 y 89. En el estadio 1, ¿sí? Vamos a encontrar sistólicas que van entre 140 y 159, mientras que las diastólicas las vamos a encontrar entre 90 y 99 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar también el estadio 2 y en el estadio 2 vamos a encontrar sistólicas por encima de 160 con diastólicas por encima de 100. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que a los fármacos que se utilizan en el tratamiento de los diferentes trastornos hipertensivos, pues se les denomina antihipertensivos. Ahora, ¿cómo se clasifican los antihipertensivos? ¿Cómo se clasifican?
1, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Repito, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y dentro de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona vamos a encontrar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARA2. Repito, dentro de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona vamos a encontrar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Y vamos a encontrar los ARA2. Los ARA2. Bueno. Vamos a encontrar también los calcioantagonistas. Y a los calcioantagonistas también se lo conoce con el nombre de bloqueantes de los canales de calcio. Hola, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, profe. Bien, bloqueantes de los canales de calcio. Vamos a encontrar también los inhibidores del simpático. Inhibidores del simpático. Vamos a encontrar las sustancias vasodilatadoras. ¿Y por qué se llaman vasodilatadoras? Ya sabemos que una sustancia vasodilatadora me puede disminuir la presión arterial. ¿Está claro hasta ahí? O sea, yo puedo utilizar una sustancia vasodilatadora para disminuir la presión arterial. Pero el término vasodilatador se incluye dentro de los antihipertensivos porque a estas sustancias, óigase bien, a estas sustancias se administran por vía intravenosa. Intravenosa. Y también vamos a encontrar los diuréticos. Por tanto, la farmacología cardiovascular, óigase bien, la farmacología cardiovascular incluye la farmacología del sistema renal. Por tanto, aquí vamos a ver, fíjense, dos núcleos temáticos de una vez. Antihipertensivos, vamos a ver cardiovascular y renal. Bien, sigamos. Entonces, vamos a encontrar unos fármacos que se denominan fármacos de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial. Fármacos de primera línea en el tratamiento de la hipertensión. ¿Qué quiere decir eso de la primera línea? ¿Sí? Aquellos fármacos, es como cuando usted tiene una casa y tiene unos anillos de seguridad. Muy probablemente las personas que se dedican a, o las personas que tienen un alto cargo, ellos pues tienen mucha seguridad. Entonces ellos tienen, por ejemplo, 3 anillos de seguridad. Pero dentro de la primera línea pues están aquellos que son los que más se utilizan desde el punto de vista farmacológico. En la actualidad, por eso es importante las guías de manejo en hipertensión arterial. ¿Sí? Muy importante las guías de manejo en hipertensión arterial. Entonces, ¿qué dicen las guías de manejo o la AHA, que es la Asociación Americana de Hipertensión Arterial? La última guía fue la del 2020, ¿sí? La última guía de la AHA fue la del 2020. Y entonces, ¿qué dice la AHA en el 2020? Dice, los fármacos de primera línea están representados por los calcioantagonistas o los bloqueantes de los canales de calcio, los IECA o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de receptores de angiotensinógeno 2 y los diuréticos tiazídicos. Esos son los 3 fármacos o 3 familias de medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia en el tratamiento de la hipertensión arterial.
¿Está claro, jóvenes? O sea, Sí, señora. por ejemplo, cuando ustedes encuentran un paciente que tiene una hipertensión de novo, pues el paciente o el medicamento que ustedes van a utilizar siempre va a ser de primera línea. Ustedes no van a encontrar los de segunda línea porque esos fármacos se utilizan más en aumentar el tratamiento farmacológico de otros medicamentos. Entonces, fíjense, calcioantagonistas, que son los mismos bloqueantes de los canales de calcio, los tiacídicos o los diuréticos tiacídicos y los fármacos bloqueadores o beta bloqueadores. Bien, ustedes miran que ahí en la diapositiva, si lo pueden observar, en la diapositiva, en la parte inferior, dice que los beta bloqueadores tienen ahí evento cerebrovascular, infarto agudo de miocardio. ¿Sí lo miran ahí? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? O sea, ¿para qué se usa eso? Pues porque los beta bloqueadores también son de primera línea. Sin embargo, óigase bien, ellos no tienen o los ensayos clínicos han demostrado que su utilidad en eventos cerebrovasculares y en infarto agudo del miocardio no ofrece tanta seguridad clínica como lo ofrecen los calcioantagonistas, como lo ofrecen los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y como lo ofrecen los diuréticos tiacídicos. ¿Está claro? Hola. Sí, señora. Bien. Entonces, miren que dentro de los beta bloqueadores, pues vamos a encontrar el propanolol, el metoprolol, ya vamos a hablar de todos esos fármacos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial? 4 son los objetivos y eso lo tenemos que tener claro porque ustedes se están formando como profesionales médicos, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es el control estricto de la presión arterial, es decir, mantener los límites de presión arterial dentro de parámetros normales. Daniel Agudelo, ¿cuáles son los límites de presión arterial? ¿O cuáles son los valores normales de presión arterial en un adulto? Los valores normales. 120/80. Menor de 120/80 o 120/80. Profe, una pregunta. A mayor edad, ya voy, mijo, a mayor edad se supone que uno, inclusive en etapas, en la cuarta, quinta, sexta década de la vida, idealmente debería manejar presiones arteriales sistólicas por debajo de 135 y 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál era la pregunta que me iba a hacer? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué los calcioantagonistas como pues el verapamil o el diltiazem no se pueden utilizar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Porque en la insuficiencia cardíaca con fracción reducida, ¿por qué? Porque resulta que, como su nombre lo dice, ellos inhiben más del 90% del flujo de calcio. Recuerden que el calcio que sale del retículo sarcoplásmico se une a un complejo que se llama tropoactomiosina y juega un papel importante en la contractilidad miocárdica. Si tú utilizas diltiazem o verapamilo, que son moléculas mucho más activas, pues vas a aumentar la contractilidad. O sea, posiblemente vas a bloquear más del 90% del flujo de calcio. Y eso hace que la fracción, que el corazón tenga un menor trabajo ventricular. Por lo tanto, si hay menor trabajo ventricular, muy probablemente
se va a comprometer la fracción de eyección. Profe, entonces si necesitara un antiarrítmico en ese momento sería, la miodarona sí podría utilizarla. La miodarona es un antiarrítmico, se utiliza en la FA de respuesta ventricular rápida o Sí, en profe, la pero FA crónica. en ese caso de tener la fracción de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la miodarona sí lo podría utilizar. Se podría utilizar otro tipo de antihipertensivo. Por ejemplo, podríamos utilizar ARA2 o podríamos utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Gracias, profe. Bueno, vale, listo. Entonces, control de progresión de órgano blanco es otra de las. Recuerden que la hipertensión arterial crónica a largo plazo, te puede inducir daño de órgano blanco. Por eso muchos pacientes que hacen trastornos hipertensivos, pues hacen insuficiencia renal. ¿Sí? Muchos pacientes que tienen hipertensión hacen diabetes. Muchos pacientes que tienen hipertensión hacen fallo cardíaco. Muchos pacientes que tienen hipertensión hacen insuficiencia cardíaca congestiva. Porque todos esos órganos que son perfundidos por la arteria que mantiene la presión arterial, se hipoperfunden y entonces se van a disminuir su flujo sanguíneo, lo que va a causar mayor porcentaje de hipoperfusión. ¿Está claro? ¿Preguntas, chicos? Bueno, entonces, miren esta diapositiva. Esta diapositiva básicamente me muestra, ¿sí? Ustedes pueden mirar, miren esta parte. Aquí está la fisiopatología, por ejemplo, del sistema renina-angiotensina. En los pacientes hipertensos, este sistema se activa. Se activa. ¿Sí? Entonces, a nivel hepático, se va a sintetizar una molécula que se llama angiotensinógeno. Ese angiotensinógeno, de manera en condiciones normales, ¿qué modula? Modula el volumen y modula la presión arterial, ¿sí? Profe, es que nosotros ya vimos ese mecanismo. ¿Esto ya Ya lo no vieron? lo explicó, sí señora, ya no lo explicó usted la clase pasada. Ah, perfecto, listo, muy bien. Pero mi amor, ¿por qué no me dijo? Ya fuéramos lejos. Bien, entonces vamos a continuar aquí, fíjense. Aquí llegamos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a tener diferentes familias de antihipertensivos. Recuerden cuáles son los de primera línea. A ver, allá, Valentina García, recuérdeme los fármacos de primera línea, o sea, los que se usan con mayor frecuencia en la hipertensión arterial. Valentina García. Recuérdeme los que se utilizan con mayor frecuencia en la hipertensión arterial. Nelly Delgado. LK, ¿Quién al fin? Valentina. ARA2, profe. Nelly Delgado, por favor, ¿cuáles son los fármacos antihipertensivos que más se utilizan o que se conocen como de primera línea en el tratamiento antihipertensivo? Profe, los calcioantagonistas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensinógeno 2 y los diuréticos tiacídicos. Perfecto, muy bien. Y los IECA, acuérdense, inhibidores, creo que también lo dijo. Bien, entonces, fíjense que aquí tenemos los ARA2. Los ARA2 están conformados por el losartán. Voy a decir o voy a hablar de los que más se utilizan. Sin embargo, hay otras familias que inclusive la pueden encontrar en el libro de farmacología de ISASA. En la página 99 está todo el capítulo de farmacología cardiovascular. Entonces, miren, por ejemplo,
vamos a encontrar cuáles son los ARA-2. El losartán, el valsartán, el irbesartán, el candesartán y el olmesartán. ¿Qué pasa con estos fármacos? Pues estos fármacos se van a manejar a diferentes dosis. Es como cuando yo digo el losartán, generalmente se usa una dosis inicial de 25 miligramos hasta una dosis de 100 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar, generalmente yo debo iniciar con dosis bajas. Si yo tengo una hipertensión arterial de novo, yo no puedo empezar con 100 miligramos. ¿Por qué? Porque esa es la dosis máxima. Y acuérdense que a mayor dosis, mayor será el efecto farmacológico del medicamento. Entonces, yo debo empezar por dosis bajas. Por ejemplo, ¿cuál es el rango terapéutico o el índice terapéutico de este medicamento? Es de 25 hasta 100 miligramos día. Entonces, si yo tengo tabletas de losartán de 50 miligramos en una hipertensión arterial de novo, yo podría iniciar con media tableta en la mañana y media tableta en la noche. ¿Cuántos miligramos estaríamos dando en total? ¿Cuántos miligramos estaríamos dando en total? Jóvenes, 25. si yo utilizo 25 miligramos en la mañana y luego utilizo 50. 25 miligramos en la noche, ¿cuánto en total estaríamos administrando en el 50, día? profe. 50. Muy bien. Pregunto, ¿está dentro del rango terapéutico? Sí, señora. Claro, Sí, porque señora. está entre 25 y 100 miligramos día. O sea que la dosis máxima serían 100 miligramos. ¿Está Profe, ¿le claro puedo hacer hasta una ahí? pregunta? Sí, dígame. Entonces, por ejemplo, digamos que yo a mi paciente le administré por la mañana 25 y por la tarde 25. Digamos que él en horas de la noche, él tenga una crisis antihipertensiva, uno ahí le tiene que suministrar hasta completar los 100. Entonces, ahí ojo con ese concepto, porque hay dos tipos de trastornos hipertensivos. O la urgencia hipertensiva se clasifica de dos formas: la crisis hipertensiva y la emergencia hipertensiva. Si a mí el paciente me hace una crisis es porque muy probablemente yo le estoy dando muy poco porcentaje de medicamento al paciente. Entonces ahí lo que hago yo es controlar la crisis hipertensiva y muy probablemente tendré que aumentar la dosis o asociarle otro fármaco antihipertensivo para potenciar el efecto. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí lo que hacemos es que manejamos esa crisis hipertensiva, porque recuerde que esa crisis hipertensiva me puede producir mayor daño de órgano blanco. Entonces, una crisis puede cursar a una emergencia hipertensiva, a un sangrado intracerebral, por ejemplo. Entonces, cuando el paciente hace eso, pues eso es una complicación. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues manejar la crisis hipertensiva y reajustar la dosis de antihipertensivo. ¿Está claro? Ahora, Sí, profe. el valsartán, fíjense que la dosis de valsartán va entre 80 y 300 miligramos día. Entonces yo puedo decir que yo puedo utilizar una tableta diaria de 80 miligramos, porque una de las grandes, por decirlo así, una de las grandes ventajas que tienen los ARA-2 es que ellos tienen una vida media que inclusive es de 24 horas. De 9 a 24 horas es más o menos la vida media de los ARA-2. Entonces, por eso yo los puedo administrar una vez al día. Si el paciente tiene una respuesta positiva a ese tratamiento, lo dejo quietecito. Entonces, me voy con 80, pero si el paciente
continúa hipertenso, pues yo voy modulando la dosis en la medida en que se requiera. Entonces, ¿cuál será la dosis máxima? En este caso, ¿cuál será la dosis máxima? A ver. 300, profe. 300 miligramos. Exactamente. Entonces, miren lo que pasa con el irbesartán. El irbesartán, la dosis va entre 350 y 300 miligramos por día. El candesartán, lo mismo, miren, 8 a 32. Entonces, uno generalmente en la hipertensión de primera vez, uno empieza con dosis bajas y las va modulando en la medida en que el paciente lo requiere. Si el paciente, yo lo manejo con 20 miligramos de olmesartán y con esos 20 miligramos el paciente me mantiene estable dentro de parámetros normales, lo dejo quieto. Pero muy probablemente si el paciente empieza a hacer picos de hipertensión arterial, pues yo puedo aumentar la dosis. U otra forma de controlarlo es colocarle otro medicamento para potenciar el efecto. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, señora. Bueno, bien. Dentro de los IECAS, jóvenes, dentro de los IECAS, vamos a encontrar el captopril, el enalapril, el fosinopril, lisinopril, trandolapril, ramipril y quinapril. Y hay otros más que se encuentran descritos en los libros. Sin embargo, en Colombia, los que más utilizamos, por ejemplo, ustedes me dicen, en Colombia, ¿cuáles son los IECAS más usados? Entonces yo les diría a ustedes, el captopril, el lisinopril y el enalapril. Bien, ojo con lo que les voy a decir. Miren que captopril, tanto captopril como lisinopril son profármacos. Marco Antonio, ¿qué significa un profármaco? Pues, la verdad en ese momento no recuerdo. ¿Cómo? No recuerdo en esos momentos que la definición de esa palabra. Bueno, vámonos con Daniela Pedraza. ¿Qué significa un profármaco? No, profe, no Que recuerdo. nosotros vimos esa palabra en farmacología general. ¿Qué es un profármaco? Sebastián Leal, ¿qué es un profármaco? Profe, la verdad no recuerdo en ese momento tampoco. Bien, bueno, entonces, para que recuerden ese concepto, un profármaco no es más que una sustancia que de su forma inactiva se activa al llegar a una estructura del organismo. Ejemplo, el medicamento que venía por vía oral, pero que viene inactivo y por acción de una enzima en el estómago pasa de su forma inactiva a su forma activa. Dentro de los IECAS hay dos fármacos que son profármacos, el captopril y el lisinopril. Por eso ustedes van a encontrar que el captopril se utiliza en el tratamiento de la crisis hipertensiva. Captopril. Y el lisinopril. Entonces, por eso cuando los pacientes hacen crisis hipertensiva, ¿por qué se produce la crisis hipertensiva? ¿O cuáles son las manifestaciones clínicas de una crisis hipertensiva? ¿Cuáles serán? A ver, chicos. ¿Cuáles serán las manifestaciones clínicas de una crisis hipertensiva? Una elevación aguda de la presión arterial. Dolor de cabeza. Una cefalea. Angina de pecho. ¿Cuál es el elemento que caracteriza una crisis hipertensiva? La elevación de la presión arterial.
Entonces, yo puedo tener elevación de la presión arterial con algún tipo de sintomatología, pero sin evidencia de daño de órgano blanco. ¿Está claro hasta ahí? Sin evidencia de daño de órgano blanco. ¿Estamos? O sea, que el paciente puede tener cifras arteriales elevadas, algún tipo de manifestación clínica que no evidencia el daño de órgano blanco. Y según la Asociación Americana de Hipertensión Arterial, ¿cuáles son los valores considerados para una crisis hipertensiva? ¿Cuáles serán los valores? Mayor de 180 a 110. ¿Cómo, mija? Mayor de 160 a 100. Mayor de 160, aunque esa cifra cambió, ahora la cifra ahora es mayor de 170 sobre 110 milímetros de mercurio. Repito, mayor de 170 la sistólica y diastólica menor de 120 milímetros de mercurio. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Hola. Hola, hola. Sí, señora. 170 y qué, profe? Eso es una crisis. ¿Cómo? 170, mayor de 170 la 170 la sistólica. sistólica, 170 la sistólica y diastólica por encima de 110 milímetros de mercurio. Gracias. Con gusto. Entonces, eso es una crisis hipertensiva. Ahora, ¿cuál es la emergencia? Pues usted tiene un paciente que tiene cifras hipertensivas elevadas, pero en este caso hay evidencia de daño de órgano blanco. Entonces, ¿cuándo hay daño de órgano blanco? El paciente que llegó posictal, por ejemplo, es hipertenso, nunca había convulsionado, le dio un accidente cerebral isquémico, llegó con cifras elevadas. ¿Cuál sería el órgano blanco comprometido? Un accidente cerebral isquémico. Cerebro. ¿Cómo? Cerebro. Cerebro. Entonces, como tiene daño de órgano blanco, se llama emergencia hipertensiva. ¿Se dan cuenta de qué sencillo es eso? Se llama emergencia hipertensiva. Bueno. Bueno, entonces, continúo. Muchachos, ¿me están escuchando? Captopril se usa en la crisis hipertensiva. ¿Cuál es la dosis que generalmente se utiliza en la urgencia hipertensiva? Se utiliza dosis de 25 hasta 25 miligramos hasta 50 miligramos. Es decir, que yo puedo utilizar 25 miligramos orales y 25 miligramos sublinguales. Repito, 25 miligramos orales y 25 miligramos orales. ¿Por qué creen ustedes que coloco 25 miligramos orales? ¿Por qué creen ustedes que se colocan 25? Perdón, ¿por qué? Por la rapidez de absorción, profe. ¿Cómo? La rapidez de absorción. Porque, claro, el periodo de latencia, pues obviamente va a ser mucho más corto. ¿Está claro? Y al tener un periodo de latencia corto, pues el efecto va a aparecer mucho más rápido. Mientras, coloco también el fármaco oral para que el fármaco se mantenga en la concentración mínima efectiva. ¿Sí está claro, muchachos?
Sí, señora. Se me había olvidado decirle, los únicos que no son, perdón, y tuve una leve equivocación. Los únicos que no, NO, por favor, para que lo corrijan, los únicos IECAS que no son profármacos son el captopril y el lisinopril. Los demás, tanto enalapril como fosinopril, como trandolapril, como ramipril y quinapril, son profármacos. ¿Y por qué se usa entonces el captopril? Porque el captopril no es un profármaco. Es decir, que ya él entra activo al organismo. Y al entrar activo al organismo, ¿sí? Al entrar activo, ¿me están escuchando, jóvenes? Sí, señora. Al entrar activo ya al organismo, me quiere decir que el fármaco, desde el momento en que ingresa, empieza a tener una adecuada velocidad de absorción, lo que me va a mejorar el efecto farmacológico. Pregunta, ¿todos corrigieron lo que les acabo de decir? Coloquen en una nota grandota cuáles de los IECAS no son profármacos. El captopril y el lisinopril. Por eso estos dos fármacos. Y el enalapril, ¿no, profe? En las crisis hipertensivas. ¿Está claro? Hola. Profe, no se le escuchó. ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe, Sí. mejor. Bien, entonces, es que traté de colocar el micrófono de otra manera, pero no me funcionó. Bueno, entonces, les decía que enalapril y lisinopril no son profármacos, ellos entran activos. ¿Es el captopril, profe? Los que no son profármacos, el captopril y el lisinopril, vuelvo y repito. ¿Me están entendiendo o no? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Quiénes no son profármacos? Captopril y lisinopril. Por eso les acabo de decir que el captopril se utiliza en crisis hipertensiva. ¿Y de qué manera? Se utiliza 25 miligramos orales y 25 miligramos sublinguales. ¿Sublingual por qué? Porque recuerden que el periodo de latencia es más corto, por tanto el efecto aparece más rápido. Y lo pongo oral para que el fármaco se mantenga en la concentración mínima efectiva. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, quede claro eso porque después no tenemos inconvenientes con eso. Bien, fosinopril, lisinopril, trandolapril, ramipril, quinapril, todos estos son profármacos. Entonces, por lo que quiere decir, pues que estos fármacos se utilizan en el tratamiento de la hipertensión arterial, es decir, de manera crónica. Recuerden que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica. Y al ser una enfermedad crónica, pues obviamente va a tener una mayor probabilidad, es decir, que la mortalidad por trastornos cardiovasculares, recuerden que es alta. Por eso, el control del paciente hipertenso es supremamente importante. Entonces, ahí tenemos, miren, las dosis. No necesito repetírselas porque eso está en la diapositiva, 50 a 200, el captopril, el enalapril. Ahora vamos a ver todas las características de cada uno de los fármacos, de las familias de los medicamentos. Continuamos, fíjense, con los beta bloqueadores. Entonces tenemos que un beta bloqueador o uno de los beta bloqueadores es el atenolol.
Entonces, el atenolol lo vamos a encontrar a dosis de 25 a 50 miligramos, metoprolol de 50 a 100 miligramos día. Y recuerden que los beta bloqueadores, como ellos tienen un efecto agonista sobre beta 1, también podrán producir un efecto agonista beta 2. Parcial, pero lo tienen. Y al tener un efecto parcial sobre beta 2, me van a producir broncoconstricción, porque son antagonistas beta 2. ¿Sí me hago entender o no, muchachos? Por eso, los beta bloqueadores estarían contraindicados en pacientes epocosos o en pacientes con antecedentes de asma. ¿Entiende por qué o no? Chicos, ¿entienden por qué o no? Sí, profe. Bien, entonces, atenolol la usamos a dosis de 25 a 50 miligramos. El metoprolol lo vamos a encontrar a dosis que va entre 50 y 100 miligramos. El bisoprolol, 5 miligramos día, bisoprolol. Y en la insuficiencia cardíaca, bisoprolol generalmente se debe usar a dosis mucho más bajas, a 1.25 miligramos día. Bien. También vamos a encontrar el carvedilol y vamos a encontrar el nebivolol. Nebivolol. En Colombia, ustedes van a encontrar con frecuencia metoprolol, bisoprolol y carvedilol. Son los que más van a encontrar en la práctica clínica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Bloquean de manera agonista, de manera selectiva, a un receptor beta 1. Y al bloquearlo de manera selectiva, me va a disminuir la contractilidad. Por eso, la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores disminuye. ¿Sí? El efecto cronotrópico disminuye. Y el inotrópico también. ¿Bien? Entonces, acá se encuentran los bloqueantes de los canales de calcio. Y entonces, dentro de los bloqueadores de los canales de calcio, vamos a encontrar el amlodipino, ¿sí? El amlodipino, que uno de los los que más se utiliza. Los bloqueantes de los canales de calcio generalmente reducen el flujo de calcio que llega del retículo sarcoplásmico, y entonces me va a disminuir esa contractilidad de la fibra miocárdica, lo que hace que se produzca mayor vasodilatación o relajación de la fibra. Por tanto, la dosis de amlodipino en pacientes con hipertensión arterial es de 2 a 50 miligramos día. El diltiazem lo vamos a encontrar a dosis que van desde 180 hasta 420 miligramos por día. El nimodipino, por ejemplo, lo vamos a encontrar a dosis de 10 miligramos por día. Y entonces, nifedipino lo vamos a encontrar a dosis de 30 a 90 miligramos por día. Nifedipino. Entonces, quiero aclararles que el nifedipino se encuentra dentro de los fármacos de primera elección en el tratamiento de la hipertensión del embarazo. En el tratamiento de la hipertensión del embarazo. Entonces, miren que yo puedo tener dosis mínimas de 2.5, 180, 10, 80 y 30. Estas son las dosis mínimas. Yo empiezo con dosis bajas hasta llegar a las dosis máximas. Entonces, les decía que el nifedipino se utiliza dosis de 30 a 90 miligramos día. Y es uno de los fármacos de primera elección o de primera línea en el tratamiento del embarazo.
de la hipertensión del embarazo. Entonces recuerden que los trastornos hipertensivos del embarazo generalmente se van a encontrar después de la semana 20 de gestación. ¿Sí? Bueno, entonces... Profe, una pregunta. Sí, dígame. Pues el nifedipino versus la metildopa en el embarazo, en la hipertensión en el embarazo, ¿es mejor el que usted acaba de decir? Un segundito. A ver, ¿cuál era la pregunta, mijo? Repítame otra vez, que está interesante esa pregunta, bien interesante. Cuéntame. Profe, que el nifedipino versus la metildopa, pues en el embarazo, ¿es mejor el nifedipino? Es mejor el nifedipino. Entonces, yo te puedo decir, te puedo contestar otra cosa. Hay 3 fármacos de elección en el tratamiento de la hipertensión del embarazo. 3. Lo vamos a mirar ahorita. Ojo, yo puedo empezar con nifedipino, alfametildopa y clonidina. Son los 3 fármacos de la hipertensión del embarazo. Hoy en día, o las nuevas guías en el manejo de la hipertensión del embarazo también han incluido el uso de beta bloqueadores. O sea que yo también puedo utilizar un beta bloqueador en la hipertensión del embarazo. De hecho, cuando las pacientes hacen preeclampsia o eclampsia, que tienen cifras hipertensivas elevadas, ustedes saben que la preeclampsia y la eclampsia tienen, es decir, que la preeclampsia y la eclampsia tienen cifras hipertensivas elevadas y pueden producir mayor mortalidad en las mujeres que cursan con este tipo de trastornos. Entonces, tanto en la preeclampsia como en la eclampsia, el vasodilatador intravenoso que más se usa es el labetalol, que es un beta bloqueador. ¿Está claro, mijo? Pero la alfametildopa en Colombia no viene por vía, o sea, no viene en presentación parenteral. No se puede usar parenteral porque no la hay acá en Colombia. Profe, y pero otra sí tenemos beta relacionada- bloqueadores. ¿Cómo? Otra preguntita relacionada con eso. Ese nifedipino tiene de pronto el mismo problema de la metildopa, que es que después de 12 meses de uso causa pues fiebres hemorrágicas o fiebres No. farmacológicas. Pero es raro, ¿no? Es muy raro. Por eso recordemos que si es una hipertensión del embarazo, generalmente 2 o 3 semanas después del parto, la presión arterial vuelve nuevamente a límites normales. Pues en la mayoría de los casos. Entonces, tú no la vas a usar por largos periodos de tiempo. ¿Me entiendes? Profe, muchas gracias. Profe, otra pregunta, profe. Sí, dígame. Si una mujer que sufre de presión arterial queda en embarazo, ¿en las primeras semanas de embarazo puede empezar a tomar nifedipino? Sí, porque por ejemplo, en la segunda, no. Bueno, si ya tiene una hipertensión arterial de base, ¿a eso te estás refiriendo? Sí, sí, señora. Bueno, un ejemplo, si una paciente queda embarazada y es hipertensa, queda embarazada y un ejemplo, está tomando losartán, se ha demostrado que losartán no es un buen fármaco en la hipertensión, no es bueno. Está asociado muy probablemente a efectos teratogénicos. Entonces, lo que se debe hacer es que si queda embarazada, se suspende el losartán y se puede manejar con nifedipino. Vale, profe, muchas gracias. Una vez terminada el embarazo, una vez desembarazada, 2 o 3 semanas después, empieza nuevamente con su terapia con losartán. No pasa nada. ¿Está claro? Y ojo, porque hay que mirar si el losartán también se excreta por leche materna. Y entonces todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. ¿Está claro?
Bien, Sí. entonces Gracias. podríamos decir que encontramos los diuréticos tiacídicos. Con respecto a los diuréticos tiacídicos, quiero decirles que el que se utiliza con más frecuencia en la práctica clínica es la hidroclorotiazida. Sin embargo, quiero decirles que la hidroclorotiazida no es la mejor tiazida. O sea, es la más utilizada porque muy probablemente sus costos económicos son más bajos. Sin embargo, se ha demostrado que las dos tiazidas más utilizadas o que tienen ofrecen mejor protección cardiovascular y renal son la indapamida y la clortalidona. Luego lo vamos a mirar cuando veamos diuréticos. Clortalidona e indapamida. ¿Por qué? Porque estos ofrecen un mejor perfil clínico a nivel cardiovascular y a nivel renal. No son tan, es decir, ellos coadyuvan a la disminución de la remodelación ventricular. Porque recuerden que una de las grandes dificultades del paciente que tiene hipertensión es que es la hipertrofia ventricular. ¿Sí? Entonces, cuando hay hipertrofia ventricular, hay agrandamiento. Entonces, si yo utilizo un antihipertensivo con hidroclorotiazida, pues muy probablemente lo que yo quiero es mejorar o disminuir la probabilidad de que el paciente me haga mayor hipertrofia ventricular. Por tanto, la tiazida que más se usa con los antihipertensivos, especialmente con el losartán, que es un ARA2, es la hidroclorotiazida. Y uno generalmente debe empezar nuevamente con dosis baja. ¿Cuál es dosis baja? 225 miligramos. ¿Hasta cuánto? Hasta 25 o 50 miligramos por día. 12.25 miligramos hasta 50 miligramos por día. Ahora, ya voy, mamita. Ahora hay principios activos que ya vienen acompañados. Viene el losartán más hidroclorotiazida. Viene completo los dos principios activos. ¿Qué me pregunta? ¿Puede volver a repetir cuáles eran las dos tiazidas utilizadas, la clorotiazida y la otra? Las dos, vea, yo dije que la tiazida más usada en la práctica clínica es la hidroclorotiazida. Sin embargo, los ensayos clínicos han demostrado que no es la mejor. Por tanto, ¿qué pasa con los ensayos? Los ensayos han demostrado que indapamida y clortalidona son mejores tiazidas. ¿Por qué? Porque ofrecen mejor perfil de seguridad, mejor perfil de seguridad en el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿sí? Para disminuir la hipertrofia ventricular y disminuir o mejorar la función renal. ¿Está claro? Sí, señora. Bueno, muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Ahí, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? No, señora. ¿Seguro? Hola. Hola. Sí, profe, seguro. Bien, sigamos entonces. Entonces, fíjense que ahora vamos a hablar de la familia, los fármacos. Es prácticamente una de las de los temas más interesantes. Vamos a entrar a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Recordemos que ella actúa en el lecho vascular
disminuyendo los niveles de angiotensinógeno 2 y disminuyendo la aldosterona. Eso está claro, que yo se los expliqué en el mapa ese que les presenté en la clase anterior. Entonces, disminuye niveles de angiotensina 2 y me va a disminuir los niveles de aldosterona. Esa es su principal respuesta fisiológica. Por tanto, ella me va a ocasionar disminución también de la resistencia vascular periférica y también me va a producir o me va a inducir vasodilatación. Ellos, ¿qué hacen? Ellos bloquean la ECA. ¿Cuáles son los más utilizados? Captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, enalaprilat. Y este enalaprilat, jóvenes, quiero decirles que es el único IECA que se absorbe por vía intravenosa. El único IECA que se absorbe por vía intravenosa es el enalaprilat. ¿Está claro? Con respecto al fosinopril, quinapril. Eso, este que ustedes ven aquí, lo están mirando, jóvenes, el enalapril. Sí, señora. Es el único fármaco que se administra por vía intravenosa. ¿En qué pacientes se utilizará por vía intravenosa el enalaprilat? En la crisis hipertensivas. Sí, señor. Y en la emergencia hipertensiva. Recuerden que en ambos casos yo puedo utilizar fármacos intravenosos. Y si son intravenosos, ¿qué otro nombre reciben? Si son intravenosos, ¿qué otro nombre reciben, jóvenes? Hola. Hello. Si son intravenosos, ¿cómo, mijo? Si son intravenosos, ¿qué otro nombre? Vasodilatadores, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué pacientes utilizamos IECAS? En la insuficiencia cardíaca congestiva, fíjense, en la hipertensión arterial y en pacientes que tienen alteración de la función renal, porque recuerden que este fármaco actúa directamente sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sí. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, que estos medicamentos están relacionados con algunos efectos indeseables. La tos, la hipotensión, la tos, por ejemplo, la hipotensión, el mareo. La tos suele ser frecuente durante los primeros días de tratamiento. Repito, la tos puede ser frecuente durante los primeros días de tratamiento. Después de 4 semanas, por ejemplo, la tos tiende a desaparecer. Y esto es importante porque muchos pacientes les van a preguntar a ustedes, doctor, ¿pero por qué tengo tos? Es que me ha dado una tos. Entonces usted tiene que explicarle a su paciente que este medicamento puede producir tos y que es normal. ¿Está claro, jóvenes? Que además de eso puede producir hipotensión. ¿Y por qué hipotensión? ¿Por qué producirá hipotensión, jóvenes? ¿Qué tipo de efecto? Si produce hipotensión, ¿qué tipo de efecto es ese? ¿Efecto qué? El que va con el mecanismo de acción del medicamento. ¿Qué tipo de efecto es? Indeseable, secundario, placebo. Secundario, pues. Secundario, porque va con el mecanismo de acción del medicamento. Secundario o colateral. Se acompaña con el mecanismo de acción del medicamento.
Entonces puede producir mareo y generalmente los mareos tienden a ser pasajeros. Pues obviamente es una sustancia exógena y como toda sustancia exógena tendrá sus bemoles, sus dificultades. Ahora, se ha demostrado que también estos medicamentos pueden asociarse a edema de miembros inferiores o a leve edema de miembros inferiores. Otro aspecto importante con respecto a estos medicamentos es que algún tipo de población puede producir, en algún tipo de población, puede producir un tipo de edema que se llama el edema angioneurótico, que produce, por ejemplo, hinchazón de los labios, de la cara, de la lengua, se llama edema angioneurótico. Cuando se produce el edema angioneurótico, generalmente se debe suspender la terapia con estos medicamentos. Ahora, ¿cuál es el porcentaje o cuál es la probabilidad de hacer edema angioneurótico? Menor de 0.5%. ¿Y qué población generalmente es más susceptible a hacer edema angioneurótico? ¿Qué población? La población, por ejemplo, la población afrodescendiente, las mujeres también tienen mayor probabilidad de hacer edema angioneurótico. De hecho, los estudios epidemiológicos que se han hecho han demostrado que los IECAS tienen muy poca respuesta en población afrodescendiente. Al parecer tienen algún tipo de polimorfismo genético que hace que su sistema renina-angiotensina-aldosterona tenga algunas variaciones que no permitan que los fármacos IECAS sean eficaces clínicamente en el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, muchachos, todavía no. Quiero decirles que, hola jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, señora. Quiero decirles que tenemos un atraso de 1 hora. Quiero ver qué día lo pueden reponer para que se conecten por WhatsApp. Lo hacemos tranquilos, lo podemos hacer virtual, no hay problema, en remoto. 1 hora de clases. ¿Qué día pueden ustedes, jóvenes? ¿Será que pueden el día miércoles de 5 a 6 de la tarde? No, profe. ¿Qué día pueden? Profe, pues, ¿qué día puede ustedes y usted y ahí Bueno, entonces vamos a mirar, a ver. Viernes a las 6 salgo, no, los viernes ya sale uno muy muerto. Entonces, yo puedo los días, lunes salgo tardísimo también, martes estoy en la UCEBA, miércoles estoy también un poco complicada. Los miércoles puedo de 5 a 6. Profe, y si mejor, pues si usted no le dé problema, empezamos el otro sábado a las 7 de la mañana. No, muy temprano, mija, yo imagínese, no, yo viniendo de Cali, no. ¿Por qué no lo podemos hacer inclusive el viernes de 11 a 12 del día? Yo creo que el viernes sería bien, profe. ¿A las 11? Pues si puede más temprano porque... No, pues, 11, el viernes de 11 a 12. ¿Les parece?
1 horita no más. Hola. Sí, señora. Sí, profe. ¿De acuerdo todos? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí, profe. Sí, No, señora. profe. Bien, listo. Entonces, yo les mando Profe, por favor, disculpa. ¿quién es el representante de este curso? Profe, ¿Sí? el viernes yo no puedo, bueno, y creo que unos compañeros tampoco, porque nosotros somos el grupo C de salud familiar y nosotros los viernes nos toca clínica con el profesor. Entonces, pues, para saber a qué hora salimos de la clínica, no es algo que esté como estipulado el horario de Bueno, pero salida. entonces díganme qué día pueden. Profe, ¿y por qué no el próximo sábado a las 7, pero por conexión remota? Para que usted no tenga que venir. No, porque igual yo tengo que venir porque hay unos estudiantes de fármaco general. Aunque yo les puedo decir a ellos que el próximo sábado trabajemos de manera remota. No hay problema. Entonces hagámoslo desde las 7 de la mañana del próximo sábado o a las 7:30, media horita. ¿Sí? 7:30, hacemos de manera remota. ¿Sí? 7:30 a 12. Perdón, de 7:30 a 10 de la mañana. ¿Les parece? Sí, señora. Bueno, Está bien. Mucho mejor. bueno, listo. Por favor, ¿quién es el representante de este semestre? ¿Cómo? Bueno, listo. Ok, entonces, por favor, define y el que esté de representante, pues que me diga, ¿no? Por favor. Bien. Bueno, listo. Chao, chao, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Vemos allí.